¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que significa cuando se rompe el rosario? Para muchos, puede ser solo un accidente, un simple fallo del objeto. Pero, ¿y si te dijera que, según la visión del Padre Pío, la ruptura del rosario lleva consigo un significado espiritual profundo? No es solo un momento de pérdida o desgaste, sino una señal, un llamado a reflexionar sobre nuestra fe y nuestro camino espiritual. El rosario, uno de los mayores regalos que la Iglesia nos ha dado, es mucho más que un simple hilo de cuentas, es una conexión directa con Dios y la Virgen María. Cuando se rompe, puede ser el reflejo de una fragilidad en nuestra vida espiritual, pero también es una oportunidad para renovar nuestra devoción y fortaleza. ¿Curioso por saber qué diría el Padre Pío sobre esto? Sigue leyendo, y exploraremos esta visión que puede transformar tu comprensión del rosario. Algunos ven un rosario roto solo como un hilo roto y cuentas dispersas. Pero, ¿y si hubiera algo más allá de eso? El mundo espiritual se comunica de maneras sutiles, y una ruptura como esta puede tener un significado profundo. Puede ser un llamado a la renovación de la fe, una señal de que algo en la vida espiritual necesita ser restaurado. Al igual que un eslabón que se rompe, tal vez sea el momento de reevaluar el caminar con Dios, fortalecer la oración y restablecer los lazos con lo divino. Después de todo, ¿está tu devoción firme o también necesita reparación? El rosario no es solo un objeto, sino un instrumento de conexión con lo sagrado, un reflejo del viaje espiritual de quien lo usa. Cuando se rompe, puede indicar la necesidad de mirar más de cerca nuestra propia fe, como un espejo que revela lo que necesita atención. ¿Te ha pasado alguna vez que algo aparentemente simple despierta una alerta dentro de ti? Un rosario roto puede ser justamente esa señal. Tal vez sea el momento de intensificar el estudio bíblico, retomar un hábito devocional o incluso reconciliarte con Cristo. Muchos santos y devotos han relatado experiencias donde pequeños eventos trajeron grandes reflexiones espirituales. El Padre Pío, por ejemplo, veía el rosario como un arma contra el mal, y si un arma se rompe, hay que reforzarla. Lo mismo ocurre con la vida cristiana, si la espiritualidad ha sufrido desgaste, no es momento de desánimo, sino de fortalecimiento. ¿Y cómo se fortalece? Con oración, con alabanza, con testimonios de fe que reavivan la llama de la devoción. ¿Y si hubiera una manera de convertir este momento de ruptura en un nuevo comienzo? El rosario no es un simple accesorio religioso, sino un puente espiritual entre el fiel y Dios. Cada cuenta que pasa entre los dedos es como un paso dado hacia lo divino, un diálogo continuo que fortalece el alma. ¿Cuántas veces la mente se dispersa durante la oración? El rosario, con su estructura repetitiva y meditativa, ayuda a centrar el corazón y mantener el enfoque en la presencia de Dios. No es una práctica vacía, sino un método poderoso que, cuando se vive con fe, transforma la espiritualidad en algo tangible, real y profundamente íntimo. Muchas personas encuentran en el rosario un refugio en los momentos de angustia. En medio del caos de la vida, sostener el rosario y recitar sus oraciones puede traer una paz inexplicable, como si el alma estuviera envuelta por una presencia amorosa. Esto sucede porque la oración constante crea un ambiente espiritual favorable para que Dios actúe. Al igual que un atleta que entrena diario para fortalecer los músculos, el cristiano que reza el rosario fortalece su fe y su resistencia contra las tentaciones y desafíos espirituales. ¿Y si hubiera una forma de convertir esta práctica en un hábito diario? Santos y líderes espirituales siempre han recomendado el rosario como uno de los medios más efectivos para acercarse a Dios. El propio Padre Pío, conocido por su vida de oración intensa, llamaba al rosario su arma. Sabía que la repetición de las Ave Marías no era mecánica, sino un verdadero escudo contra el mal y una forma de mantenerse espiritualmente conectado. Quien hace de la oración un hábito se da cuenta de que la fe se fortalece sin esfuerzo. ¿Y si hubiera un secreto escondido en esta práctica, un secreto que pudiera transformar completamente la vida espiritual? El Padre Pío no solo recomendaba el rosario, sino que lo vivía intensamente. Decía que el rosario era su arma, y quien lo veía sabía que nunca estaba sin uno en las manos. Este santo estigmatizado,
que veía realidades espirituales más allá de lo que los ojos podían ver, entendía el poder que había en la repetición de esta oración. Para él, cada Ave María era un golpe contra el enemigo espiritual, un escudo de protección y una forma de mantenerse en constante unión con Dios. No era solo una devoción, era un compromiso diario con el cielo. Si el Padre Pío, un hombre que conversaba con ángeles y enfrentaba ataques espirituales, confiaba en el rosario como su defensa, ¿qué decir de nosotros? La vida moderna está llena de distracciones, desafíos y batallas invisibles que afectan nuestra fe. El rosario no es solo una costumbre antigua, sino un refugio seguro contra las tormentas espirituales. Muchos que siguen este consejo notan cambios profundos, más paz interior, más claridad espiritual y una mayor resistencia contra las tentaciones. ¿Y si hubiera una forma de hacer que esta práctica sea tan natural como respirar? La dedicación del Padre Pío al rosario era tan intensa que, incluso en sus últimos días de vida, aún lo sostenía con firmeza. No necesitaba hablar más sobre su importancia, su vida ya era un testimonio. Cuando alguien le preguntaba cuántos rosarios rezaba al día, su respuesta era simple: muchos. Esto demuestra que el rosario no tiene límite, no hay demasiado, cuando se trata de oración. ¿Y si esta práctica se tomara en serio, como él enseñaba? ¿Qué milagros podrían suceder? Los sacramentales son pequeños tesoros espirituales que a menudo pasan desapercibidos. A diferencia de los sacramentos, que fueron instituidos directamente por Jesucristo, los sacramentales son bendiciones, objetos sagrados y ritos que la Iglesia recomienda para fortalecer la fe. El rosario encaja en este contexto, no es un fin en sí mismo, sino un medio poderoso para conducir el alma a Dios. No tiene un poder mágico, pero cuando se usa con devoción, se convierte en un instrumento de transformación espiritual. Así como un libro sagrado no es solo papel y tinta, el rosario es más que cuentas e hilos. La Iglesia siempre ha fomentado el uso de los sacramentales para ayudar en el camino cristiano. Agua bendita, escapularios, medallas y el propio rosario sirven como recordatorios físicos de la presencia de Dios. No sustituyen la oración, pero ayudan a mantener la mente y el corazón enfocados en el cielo. ¿Quién no se ha sentido más fortalecido al sostener un rosario en momentos difíciles? El simple acto de tocarlo puede reavivar la llama de la fe. Pero, ¿qué hace que estos objetos sean tan especiales? Es la intención con la que se usan, el compromiso con la espiritualidad y la fe que se coloca en ellos. El Padre Pío veía el rosario como una extensión de su propia vida de oración. Sabía que el verdadero poder estaba en la entrega del alma a Dios y no solo en el objeto en sí. Cuando alguien trata el rosario como un amuleto sin involucrarse espiritualmente, pierde su propósito. Pero cuando se convierte en un canal de fe viva, se transforma en un escudo contra las tinieblas. Entonces, ¿cómo hacer que los sacramentales realmente tengan impacto en la vida espiritual? La respuesta está en la constancia, en la comprensión y en el corazón de quien los usa. Hay quienes subestiman el poder del rosario, pero quienes ya han experimentado su fuerza saben que es más que un simple objeto religioso. ¿Cuántas historias hemos escuchado de personas que escaparon de peligros físicos y espirituales al refugiarse en la oración del rosario? Hay relatos de misioneros que fueron protegidos en medio de persecuciones, familias resguardadas de desastres e incluso personas que, al adoptar esta práctica, vieron sus vidas tomar un nuevo rumbo. El rosario no es un escudo físico, sino una armadura espiritual, capaz de envolver a quien lo reza en una barrera de protección invisible. Muchos santos y exorcistas afirman que el rosario es un arma eficaz contra las fuerzas malignas. No es casualidad que el propio demonio tema esta oración y trate de desmotivarla de todas las formas posibles. Cuando alguien se siente débil espiritualmente, dudoso o rodeado de dificultades, el rosario puede ser el medio más rápido para restablecer la paz interior. Rezar un rosario en momentos de ansiedad o miedo puede transformar la atmósfera de un ambiente, trayendo serenidad y confianza. Después de todo, cuando se sostiene el rosario, es como si estuviera sosteniendo la mano de María, ¿y qué mayor protección podría haber? La promesa de la Virgen María en Fátima refuerza esta verdad:
ella garantizó que quien rezara el rosario con devoción recibiría gracias especiales y protección contra los peligros del alma y del cuerpo. Pero para que eso suceda, es necesario compromiso. No sirve rezarlo solo cuando el miedo aprieta o cuando surgen los problemas. El verdadero poder del rosario se manifiesta cuando se convierte en un hábito, una fortaleza espiritual construida día tras día. ¿Y si hubiera un secreto para convertir esta práctica en una constante en la vida? Un rosario roto puede ser solo un accidente, pero ¿y si fuera una señal? ¿Cuántas veces algo aparentemente banal esconde un significado más profundo? Así como un hilo puede romperse por el desgaste del tiempo, la fe también puede debilitarse cuando no se alimenta. Tal vez la ruptura del rosario sea un recordatorio para mirar hacia adentro y preguntarnos, ¿cómo está mi vida espiritual? Muchas personas pasan años sin notar que su relación con Dios está decayendo, hasta que algo sucede para llamar su atención. El rosario roto puede ser ese llamado. Cuando un rosario se rompe, hay dos opciones: dejarlo de lado o restaurarlo. Lo mismo ocurre con la fe. Ante las dificultades, algunos abandonan la vida de oración, mientras que otros eligen reconstruirla. ¿Qué hacer cuando la espiritualidad parece desgastada? Un buen comienzo es retomar hábitos simples, como reservar un tiempo diario para la oración, leer la Biblia y asistir a la iglesia con mayor constancia. Restaurar un rosario requiere paciencia y cuidado, así como restaurar la fe requiere dedicación y entrega. Pero, ¿estamos atentos a estas señales? Si el rosario roto se ve como una advertencia, puede convertirse en un nuevo punto de partida. Tal vez sea hora de profundizar la devoción, de buscar más conocimientos sobre el cristianismo y vivir la fe con más intensidad. Los pequeños detalles pueden llevar grandes mensajes, pero todo depende de la mirada de quien los recibe. Después de todo, ¿no son los rompimientos en nuestra vida espiritual, en realidad, invitaciones a una renovación? El rosario no es un simple accesorio, y quien lo utiliza con devoción sabe el valor que tiene. Como cualquier objeto sagrado, debe ser tratado con respeto, ya que simboliza una conexión directa con Dios. Lamentablemente, muchos lo dejan tirado en cajones, colgado en el espejo retrovisor del coche solo como adorno o lo manejan de cualquier manera. Pero si algo es importante para la vida espiritual, ¿no debería ser tratado con más cuidado? Cuidar el rosario es cuidar la propia fe, porque representa un compromiso con la oración y con la presencia divina en el día a día. Si un rosario se rompe, ¿qué hacer? Tirarlo sin reflexión puede ser un desperdicio de un objeto que ya fue canal de muchas gracias. Si es posible, debe ser restaurado y continuar usándose con la misma devoción. Si no se puede reparar, la mejor forma de desecharlo es de manera respetuosa, puede ser enterrado en un lugar digno o entregado a la iglesia. El mismo principio aplica a cualquier sacramental. La forma en que tratamos estos objetos sagrados refleja nuestra relación con la espiritualidad. Después de todo, no es solo un conjunto de cuentas e hilos, sino un instrumento de fe. Además del cuidado físico, también está el respeto por su finalidad. El rosario no debe usarse como un amuleto supersticioso, sino como una verdadera herramienta de oración. Con cada Ave María, con cada misterio que contemplamos, se convierte en un escudo espiritual. Por eso, tantos santos lo llevaban consigo, como un recordatorio de que la oración es algo que necesitamos cada día. ¿Y si un simple cuidado con un objeto puede decir tanto sobre la fe de alguien, que nos enseña eso sobre cómo tratamos nuestra vida espiritual? El rosario no es algo que se deba hacer solo de vez en cuando, sino que es una oración continua, una caminata diaria con Dios. Al empezar a rezar todos los días, la oración del rosario se convierte en una fuente constante de fuerza espiritual. Para muchos, esto no solo es recitar palabras, sino entrar en un estado de meditación y reflexión profunda, donde cada misterio es una oportunidad para pensar sobre la vida de Cristo y los desafíos de nuestro propio camino. Cuando la oración se convierte en algo constante, echa raíces profundas en el alma, fortaleciendo nuestra resistencia espiritual frente a las tentaciones y dificultades de la vida. En tiempos de dificultad, mucha gente recuerda rezar un rosario,
Pero, ¿qué pasa cuando todo va bien? La verdadera fuerza del rosario está en usarlo como un hábito diario, no solo como algo que hacemos en momentos de emergencia. Este tipo de práctica crea una resistencia espiritual constante, como un soldado que entrena todos los días para estar preparado para la batalla. Cuando rezas con frecuencia, el rosario va más allá de la rutina, se convierte en un escudo espiritual irrompible, siempre listo para protegernos de los ataques del enemigo. ¿Qué estás haciendo tú para mantener viva esta práctica en tu vida? La clave para cultivar esta práctica diaria está en la consistencia. No importa si empiezas con 5 minutos o con 1 hora, lo importante es ser constante. Si te comprometes a rezar el rosario todos los días, comenzará a transformar tu vida. Cada oración, cada Ave María y cada misterio será una oportunidad para recargar tu alma y fortalecer tu resistencia espiritual. ¿Cómo podrías hacer para que el rosario forme parte de tu rutina diaria de manera sencilla y eficaz? La respuesta está en la persistencia y en la disciplina. El rosario, tal como lo conocemos hoy, tiene una historia rica y profunda, que viene de siglos de fe y devoción. Su origen está relacionado con la práctica de la oración y la meditación sobre los misterios de la vida de Cristo. Al principio, los cristianos rezaban salmos y oraciones repetitivas, pero la estructura del rosario fue obra de San Domingo de Guzmán, en el siglo XIII. Tuvo una visión en la que la Virgen María le enseñaba a rezar el rosario como una herramienta poderosa para combatir las herejías de la época. Desde entonces, el rosario se fue extendiendo, convirtiéndose en una de las prácticas devocionales más queridas y efectivas de la Iglesia. A lo largo de los siglos, el rosario fue ajustado y perfeccionado, con nuevos misterios añadidos por papas como San Juan Pablo II, quien introdujo los misterios luminosos en 2002. Esta evolución muestra cómo la Iglesia sigue viendo al rosario como una forma vital de oración. Sin embargo, la esencia del rosario nunca cambió, sigue siendo un medio de meditación profunda, un camino para conocer más a Cristo y un arma poderosa para quien lo usa con fe. El rosario es, por lo tanto, una práctica que lleva siglos de historia, pero siempre actualizada para seguir sirviendo a los cristianos de todas las épocas. Lo que muchos no saben es que, antes del rosario tal como lo conocemos, la Iglesia ya tenía prácticas similares, como el salterio, una oración que consistía en la repetición de salmos y oraciones de una forma más simple. Fue con el tiempo que el rosario se estableció como la oración popular que conocemos hoy, con las cuentas representando las oraciones repetidas. Y si lo pensamos bien, cada oración del rosario nos lleva a recordar momentos centrales de la historia de la salvación. El origen del rosario nos enseña que la repetición de oraciones no es un acto vacío, sino un medio de inmersión profunda en la vida y los enseñamientos de Jesús. Muchas personas han buscado una verdadera transformación en sus vidas, y una de las formas más poderosas de alcanzar ese cambio es a través de la práctica del rosario. No se trata solo de una oración repetitiva, sino de un camino de reflexión profunda y cambio interior. Cada vez que rezas el rosario, eres invitado a meditar sobre los misterios de la vida de Cristo, su muerte, resurrección e intervención de la Virgen María. Esos momentos de oración pueden ser la clave para abrir tu corazón y transformar áreas de tu vida que aún necesitan sanación o renovación. El rosario es una invitación a la conversión diaria, a la renovación del espíritu. Cuando alguien empieza a rezar el rosario con regularidad, algo empieza a cambiar dentro de sí. El propio acto de meditar sobre los misterios divinos hace aflorar lo más profundo y verdadero de cada persona. No es raro que aquellos que buscan conversión personal hablen de un crecimiento espiritual a través de la oración del rosario. La práctica diaria comienza a crear una nueva perspectiva de vida, donde la bondad, el perdón y la búsqueda de vivir los enseñamientos de Cristo se vuelven más naturales. Es una práctica que moldea el carácter y transforma el interior de quien la adopta constantemente. Tal vez el secreto de la conversión personal esté en cómo tratamos la oración del rosario. No es solo una manera de pedir bendiciones o favores, sino de vivir una vida más cercana a lo que Dios desea para nosotros. Si, cada día, te dedicas a meditar sobre los misterios y dejas que estos moldeen tus acciones, estarás en el camino de una verdadera conversión. No se trata solo de palabras, sino de un cambio de corazón.
Y la pregunta es, ¿estás listo para dejar que el rosario se convierta en un camino de transformación personal y espiritual? La vida cristiana está llena de batallas espirituales, y muchas veces no nos damos cuenta de los desafíos que enfrentamos hasta que estamos inmersos en ellos. El rosario, con sus oraciones y misterios, se convierte en una poderosa arma en este campo de batalla espiritual. Cuando surgen las tentaciones, las dificultades y las crisis, el rosario ofrece una protección contra las fuerzas que buscan apartarnos de Dios. No es exagerado decir que el rosario puede ser el escudo que nos protege de los ataques del enemigo, un recordatorio constante de que Dios está con nosotros en cada batalla. Al rezarlo, el cristiano se fortalece, resistiendo los embates del mal. Las batallas espirituales no ocurren solo a nivel físico, sino también en las emociones y en la mente. ¿Cuántos no se ven invadidos por ansiedades, dudas o miedos? El rosario trae un alivio profundo en esas situaciones. A medida que se contemplan los misterios, la mente y el corazón se calman, permitiendo que el cristiano encuentre paz en medio de la tormenta. Y aun cuando las fuerzas adversarias parecen poderosas, el rosario actúa como un recordatorio de la fuerza divina que siempre está a nuestro lado. Luchar con fe no significa ignorar las dificultades, sino enfrentarlas con la certeza de que Dios es más grande que cualquier desafío. En momentos de crisis, cuando la tentación parece más fuerte o la fe vacila, muchos cristianos testifican que el rosario fue su tabla de salvación. No solo ayuda a resistir el mal, sino que también fortalece la fe, trayendo claridad y sabiduría para tomar decisiones difíciles. Si te encuentras en una batalla espiritual, sea interna o externa, no subestimes el poder de esta práctica. El rosario es más que palabras repetidas, es un campo de batalla donde tú, con la fuerza de Cristo, puedes vencer. ¿Qué estás haciendo tú para usar esta herramienta en tus propias batallas? Las apariciones marianas han sido momentos importantes en la historia de la Iglesia, y muchas de ellas tienen una conexión directa con la práctica del rosario. Nuestra Señora, en sus mensajes, siempre nos invitó a rezar el rosario, ya que es una herramienta poderosa de intercesión. En Fátima, por ejemplo, apareció a los 3 pastorcillos y les pidió insistentemente que rezaran el rosario todos los días por la paz en el mundo. Esta invitación de María refleja el papel esencial que el rosario tiene en nuestras vidas, no solo como una oración personal, sino como un medio para unir a los cristianos en una petición de protección y gracia divina. La oración del rosario, cuando se hace con fe, nos acerca a María, nuestra Madre Celestial. La relación del rosario con las apariciones marianas no es solo histórica, sino profundamente espiritual. Durante las apariciones, María se presenta como un ejemplo de humildad, amor y oración constante, y al invitarnos a rezar el rosario, nos llama a imitar esas virtudes en nuestra propia vida. La oración repetitiva del rosario nos permite, como María, entrar en meditación profunda sobre los misterios de la salvación, alineando nuestro corazón con el de Cristo y el de su Madre. Rezar el rosario, así, no es solo seguir una solicitud, sino una oportunidad para unirnos a la misión de María, intercediendo por nosotros y por toda la humanidad. Y el impacto del rosario en las apariciones marianas no se limita solo al pasado. Hasta hoy, muchos fieles, al rezar el rosario, informan que sienten una presencia más fuerte de María en sus vidas, como si ella realmente estuviera intercediendo por sus intenciones. Las apariciones de Nuestra Señora continúan siendo un recordatorio de que el rosario es un instrumento espiritual vital, que no solo fortalece la fe, sino que también trae gracia y protección en tiempos de necesidad. Cuando rezamos el rosario con esta comprensión, la práctica se convierte en más que una oración, se convierte en una conexión directa con María y con los misterios sagrados de Cristo. Ahora que has descubierto el profundo significado detrás de la ruptura del rosario y cómo esto se conecta directamente con la renovación de tu fe, ¿qué vas a hacer con este conocimiento? El rosario no es solo un objeto, sino una práctica que nos acerca a Dios y fortalece nuestro espíritu. ¿Estás aprovechando todo el poder de esta oración en tu vida? ¿Qué tal si comienzas hoy mismo a reflexionar sobre tu propia relación con el rosario e incorporas esta poderosa práctica devocional en tu día a día? No esperes más, la transformación comienza cuando te dedicas de corazón.
Si quieres aprender más sobre cómo fortalecer tu fe y transformar tu vida, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir recibiendo enseñanzas como esta. Vamos juntos en este camino de fe.